Vale. Pero yo qué sé, yo una rayada, porque es que a lo mejor te diría eso, pero es que una vez yo sé que yo lo voy a hacer. Bueno, empezamos con 2 minutitos de retraso, más o menos. Vamos a medir. Hoy comienzan los actos celebrativos del 450 aniversario del primer dato que tenemos con certeza de la evolución del cerebro. Queremos empezar con una conferencia de peso, o a los que estéis más al fondo os invitaré que si hay huequitos por delante os sentaréis un poquito por delante para no tener tanto frío aquí. Y queremos empezar con una conferencia de peso con don Manuel José de Lara Rodena, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, y quizás fuera la primera persona que demostró que la hermandad posiblemente estuviera encuadrada como 50 años antes de las fechas que nosotros celebramos hoy en día, del 1572, y fue más o menos la primera persona que pulsó la tecla de si esta conferencia puede pertenecer a 50 años antes. En el momento en que me puse en contacto con él, enseguida me dijo que sí, que sin ningún tipo de problema, que estaba ilusionadísimo con el mismo. Muchas gracias. Y bueno, pues espero que disfrutemos todos de su disertación y que aprendamos un poco más, que sea un poco mezclado. Yo nunca he ido a la universidad, he sido más de otras líderes estudiantiles, pero me siento hoy universitario. Así que espero aprender mucho de sus palabras y tomen asiento y suben. Vale. Muchas gracias. Bueno, con su permiso me voy a quitar la mascarilla. Aquí tenemos Confianza. Distancia de seguridad. Y así estamos hoy también un poquito más cómodos a la hora de hablar. Buenas tardes, buenas noches. Y quiero ante todo mostrar mi agradecimiento a la Hermandad de Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad. Al menos así la nombramos los historiadores cuando la encontramos en las fuentes documentales, y a su hermano mayor, por esta oportunidad que me da de poder hablar de este sitio y ante ustedes, un lugar que me trae tanto eco del pasado, tantos recuerdos de varios pasados a la vez. Por supuesto, una emoción particular por estar en el sitio donde estuvieron enterrados la familia de Guzmán y Quesada, que tanto tuvo que ver con esta ermita y con la propia hermandad, o reencontrar también el recuerdo de un historiador que fue de una manera nuestro padre intelectual y que fue el primero que de una manera seria y rigurosa estudió la ermita y la hermandad. Estoy refiriendo a Diego Díaz Hierro. En el año 1972 publicó aquel libro pionero, Huelva y el apóstol Santiago, de que tanto hemos bebido después. Y también permítanme encontrarme con mis propios recuerdos y con los recuerdos de algunas personas que también están aquí conmigo, mi mujer, mi hermano. Me refiero a aquellos años, que fueron años de lucha y de reivindicación contra todo y contra todos, para que hoy pudiera ser una realidad esta ermita en aquellos momentos en que estuvieron a punto de ser derribadas, y algunas personas, muy pocos, algunos amigos, algunos compañeros, nos pusimos de acuerdo para hacer todo lo posible para que las instituciones de todo tipo, obispado, ayuntamiento, Andalucía, creyeran que era un movimiento ciudadano, lo que eran una reunión de amigos, y que al final
techo, con los muros, como decía el arquitecto de Nota Andalucía, los moñones, y cómo encontrarla así hoy tan esplendorosa, pues me resulta particularmente emocionante. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de revivir estas emociones. Además, tengo particularmente afecto a esta hermandad, una hermandad que tuve el honor de acompañar en algunos años en su cortejo, representándola a la universidad, y que además también me alegra el poder hablar de Semana Santa, de hermandades penitenciales, porque hasta hace algunos años la relación entre los historiadores y las hermandades no era todo lo fluida, que afortunadamente ahora comienza a ser. No ha sido una relación fácil, entre otras cosas porque muy pocas hermandades, esta parcialmente sí, muy pocas hermandades han conservado un patrimonio documental propio. Muy parte de las hermandades solo tienen documentación desde hace algunas décadas y es imposible penetrar en su interior, en el mundo de sus hermanos, en el mundo social, las hermandades y cofradías, careciendo de esa documentación propia. Hace falta ir a muchos archivos y recorrer muchos kilómetros a veces para hacer el mosaico de la historia de las hermandades. No es fácil, es tremendamente difícil. Y a veces, muchas veces, los historiadores y las hermandades hemos tenido recelos mutuos. No nos hemos encontrado. Probablemente porque los historiadores habíamos pensado que la historia de las hermandades estaba en manos de aficionados o de personas que no les interesaban tanto penetrar en la historia social de las hermandades como hacer algunos trabajos folclóricos que podían estar al gusto de las emociones de sus hermanos, que probablemente no eran una historia verdadera y consistente. Y esto comienza a cambiar. Esto comienza a cambiar si no ha cambiado ya. Y hoy hay historiadores, y hay sociólogos y antropólogos muy serios que están haciendo historia de las hermandades, particularmente historia de las hermandades de Semana Santa. En Pueblo Mexicano tenemos a Rocío Calvo, que está haciendo un trabajo magnífico en torno al patrimonio histórico de las hermandades. O tenemos a Carlos Mancha, que está haciendo también, en parte de historia contemporánea, pues, estudios antropológicos y sociológicos importantes. Entonces, yo creo que eso ha cambiado y a mí me resulta particularmente aleccionador el hecho de que una hermandad de Semana Santa quiera iniciar una conmemoración de los 450 años de la primera fiesta documental con una conferencia sobre historia. Para hablar del contexto histórico y social, como se llama la conferencia de la Hermandad de Santo Entierro y de Soledad de Navidad, hace falta retrotraerse mucho. Probablemente hasta el siglo XIII. No porque la hermandad existiera entonces, por supuesto que no, sino porque el contexto de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con el año 1262, que es el año en que Alfonso X el Sabio, el que hace un par de meses se conmemoró el octavo centenario de su nacimiento, pues conquistó el reino de Niebla y con ello también lo que hoy es la ciudad de Huelva. ¿Qué era Huelva entonces? Huelva era prácticamente un recinto pequeño, amurallado, que contenía poco más que la plaza de San Pedro y sus aledaños. Restos de las murallas romanas, después remodeladas en tiempo árabe, pues subsisten y pueden ustedes verla en un cercano supermercado si la humedad lo permite. Pero a poco que la vean verán que son murallas potentes y que Huelva era en tiempos romanos lo que se llamaba un ópide y en tiempos árabes lo que se llamaba un Ish, que era una ciudad fortificada, pequeña, pero amparada tanto por los cabezos como por los muros, bloques de piedra caliza
prácticamente el único edificio que, aparte de los bazares, que los mercados, de los cuales nos hablan las fuentes árabes, el único edificio notable que probablemente tenía esa Huelva pequeña y amurallada era la mezquita, que no sabemos dónde está, porque no ha habido una arqueología específica que haya encontrado los restos, pero que se supone, usando de la lógica, de la razón, que estaba en lo que hoy es la parroquia de San Pedro. Es el mejor sitio del recinto, el sitio elevado, el sitio que domina la ría de Odiel, y probablemente bajo el suelo de San Pedro, si alguna vez se hace una excavación, que hasta ahora lamentablemente no se ha hecho, puede encontrarse el resto de la ermita. Hasta ahora es una suposición. Y hablo de San Pedro porque la primera cita documental que tenemos de la existencia de la parroquia de San Pedro es de 1351. El problema que tenemos los historiadores es que no tenemos tanta documentación como quisiéramos. Sobre todo en la Edad Media hay grandes vacíos documentales, muy difíciles de llenar. Y a veces estamos presos, como en este caso, esta conmemoración de una primera cita documental, lo cual no quiere decir que con anterioridad las cosas, las instituciones y los edificios no existieran, pero no podemos rastrearlo porque falta papel, faltan fuentes. Esa primera cita documental de San Pedro en 1351, es decir, a mediados del siglo XIV, cuando casi un siglo antes Huelva era cristiana ya, después de la conquista de Alfonso X el Sabio, nos abren ciertas dudas sobre cuál fue la primera iglesia que tuvo Huelva. Lo lógico es pensar que fuera San Pedro, al menos así lo entendemos. Como digo, por la posición y porque probablemente la mezquita estaba allí, pero no lo sabemos con seguridad. Como no lo sabemos, han salido opiniones antiguas sobre la existencia de una primera iglesia anterior a San Pedro. Y tengo que remontarme sobre todo al testamento de don Diego de Guzmán y Quesada, que estuvo enterrado aquí, que es de 1691, y que en su primera hoja dijo, el notario registró, que existía la opinión de los antiguos de que la iglesia de Santiago, que es esta donde estamos, pues fue la primera parroquia de Huelva, anterior a San Pedro. Claro, era una tradición de los antiguos, existente y constatable a fines del siglo XVII. No tenemos posibilidad de demostrarlo. No hay documentación medieval que lo pueda atestiguar, simplemente esa tradición de los antiguos que ya existía en el siglo XVII, que esta era la primera parroquia que había tenido Huelva. Hay otras opiniones. Se hablaba también de la ermita de Santa Cruz, que estaba situado afuera o a la entrada de Huelva, donde hoy está en las cercanías de lo que es la sede actual de los bomberos, por allí donde estaba el cementerio de San Sebastián, la entrada de Huelva, hay una ermita de Santa Cruz, se decía, probablemente no es cierto. También se decía que podía haber sido la ermita de la Magdalena, que estaba situado en la esquina entre San Pedro y el molino, o el cabezo del molino de viento, donde hoy está la sede de Hacienda, aproximadamente. La ermita de la Magdalena también se ha dicho que podría haber sido la primera parroquia de Huelva, no hay tampoco ninguna atestiguación. Sí sabemos que el ayuntamiento se reunía en su cementerio a falta de sede en el siglo XIV. Total, que hay opiniones diversas, pero la que está más fundada en cierto modo es la que consideraría que la iglesia de Santiago, que nos preside en el altar, pues sería la primera parroquia si no era la de San Pedro. Tiene a favor algunas cosas esa opinión. Tiene a favor el propio nombre de Santiago, que denota antigüedad. Cuando la conquista de Niebla, una de las primeras parroquias de
las 5 que tuvo Niebla después de la conquista, se denominó Santiago de la Espada. Incluso podríamos tirar del hilo y ver que uno de los primeros señores que tuvo Huelva en la Edad Media fue maestre de la Orden de Santiago. Tiene algo que ver, ¿no?, en relación. Y hay otro dato que podría apoyar esta opinión que decía el testamento Diego de Guzmán y Quesada, que es que durante toda la historia esta ermita de la Soledad, tuvo administración de fábrica. Y además se llamaba administración de fábrica de la Iglesia de Santiago, incluso cuando ya no se llamaba Iglesia de Santiago. Y la administración de fábrica solo tiene las parroquias. Fábrica significa administración económica. Es decir, que hay ciertos ecos, ciertos noticias que podrían apoyar esa idea de que fue la primera iglesia de Huelva, pero no hay seguridad. No hay seguridad porque no tenemos documentación a favor que lo avale. Pero bueno, quería empezar así porque me parece importante reivindicar lo que digo de Guzmán y Quesada y esa colección que está atestiguada. Cuando encontramos el primer documento que de verdad hable de este edificio, del edificio que estaba aquí antes de las grandes reformas del siglo XVIII, que es la que dio la imagen que hoy de alguna manera tenemos. Y estoy hablando primero del edificio, después hablaré de la hermandad. El primer documento es de una célebre bula papal de León X, el Papa Medici, en 1521, que hablaba del Hospital de la Misericordia. El Hospital de la Misericordia en Santiago, como también se denomina algunas veces en la documentación, retomando ese nombre de Santiago, que fue el primero que tuvo la Iglesia. Es un documento, por tanto, de 1521. Estamos ya dentro del siglo XVI. Probablemente el hospital era bajo medieval, pero no tenemos tampoco seguridad para decirlo. Y es lo que nos introduce este hallazgo del nombre del Hospital de la Misericordia de Santiago en este documento de 1521 es lo que nos introduce ya en el mundo de las hermandades. Porque la mayor parte de los hospitales del antiguo régimen, en el siglo XVI, XVII y XVIII, lo que es la Edad Moderna, la mayor parte, como digo, de los hospitales, que son todos de titularidad privada, pues están mantenidos por hermandades. No es el Estado, por supuesto, ni siquiera es la Iglesia, no es el Ayuntamiento el que mantiene los hospitales. Entre otras cosas porque los hospitales tampoco son instituciones sanitarias, son instituciones de beneficencia y están asistidas por hermandades que son las que las sostienen, son las que asisten a sus actividades. Por tanto, ya encontramos un hospital y probablemente ya en 1521, quizás mucho antes, existe la Hermandad de la Misericordia, que es una de las primeras hermandades que vamos a encontrar en la localidad de Huelva. Las primeras hermandades que encontramos documentalmente en lo que hoy es la ciudad de Huelva, lo que antes era la villa de Huelva, son de naturaleza asistencial. Son hermandades, no son hermandades cultuales, no son hermandades que nacen para servir al culto. Son hermandades que sostienen hospitales. Y las más antiguas de las que tenemos referencia documental, que probablemente después podemos decir, no, bueno, estas hermandades son muy antiguas, pero no tenemos documentos que lo avalen, ¿no? Las primeras que documentalmente sabemos su fecha, o menos cuando se hicieron, fueron hermandades hospitalarias. La más antigua hermandad, o mejor dicho, la fecha más antigua en la que encontramos una hermandad en Huelva es 1514. ¿A qué hermandad nos estamos refiriendo? La hermandad de las ánimas del purgatorio. Esa es la hermandad más antigua que documentalmente sabemos que existía. Ánimas del purgatorio,
que probablemente era también bajo medieval, pero que en 1514 aprobó sus reglas. En estos tiempos, la mayor parte de las hermandades funcionaban sin reglas, funcionaban sin estatutos, por raro que pudiera parecer, que una congregación, una asociación no tuviera estatutos, pero así funcionaba. Entre otras cosas porque las hermandades a veces eran reacias a tener estatutos que pudieran ser después controladas por las autoridades eclesiásticas, y muchas preferían no tener estatutos y así no tenían que dar cuenta de nada. Por lo cual, una aprobación de estatutos no quiere decir que en ese momento se apruebe una hermandad. Podría estar funcionando durante siglos sin estatutos. De hecho, no fue hasta el siglo XVIII cuando el Consejo de Castilla, una institución estatal, obligó a las hermandades a tener estatutos, sobre todo para controlarlas. Por tanto, en 1514 aprobó la Hermandad de la Agenda del Purgatorio sus estatutos. La Hermandad de la Sangre del Purgatorio tenía su residencia en la ermita de la Magdalena, en esa ermita que decía que estaba enfrente de San Pedro, junto al cabezo del castillo de viento, del molino de viento. Y después, con el paso de las décadas, se trasladó a San Pedro, donde estuvo la mayor parte de su historia hasta que desapareció. La segunda hermandad que tenemos constancia documental que existía era la de San Andrés, porque también sostenía el Hospital de San Andrés, que dio nombre a la calle de San Andrés, un hospital pequeño, de pobre, el transeúnte, todos los hospitales eran de pobres, y se hacinaban, no se curaban, pero morían los pobres transeúntes de la localidad y de fuera. Y la hermandad de San Andrés sabemos que existía en 1526, con su hospital, un hospital que se mantuvo durante muchos siglos. Y probablemente el otro hospital que había en la línea, que después se convirtió en el principal hasta la llegada del Hospital de la Merced en el siglo XIX, el Hospital de la Caridad, que estaba en la calle del Hospital, hoy Méndez Núñez, pues también probablemente tuvo su cofradía o su hermandad desde 1522 o poco después. Es decir, que entre los años 1510 y 1520 tenemos las primeras hermandades, que son todas asistenciales. Entre ellas la Hermandad de la Misericordia, que mantenía el hospital que estaba, la Hermandad de la Misericordia que mantenía el Hospital de la Misericordia, y Santiago, que estaba en este lugar. Las primeras hermandades, por tanto, antes no estaban dedicadas al culto. Las hermandades cultuales, las hermandades de gloria, las hermandades especiales, las hermandades sacramentales, son posteriores. La mayor parte de ellas son del siglo XVI, con excepciones, por supuesto. Hay excepciones, por ejemplo, la hermandad de San Vicente de Salamea la Real, está dedicada al culto de su patrón, San Vicente, pues es de 1425, sí, estamos hablando del principio del siglo XV, pero es un ejemplo. Las grandes hermandades de devoción de la Rocía, pero de Huelva, son la mayor parte del siglo XVI, con algunas excepciones, pero son del siglo XVI. Y hay que tener en cuenta también una cosa que quizás nos sorprenda, que al revés de lo que sucede hoy, las hermandades penitenciales no son durante la Edad Moderna las más pobladas, hermanos, las más fuertes, sino al revés. La mayor parte de ellas son económicamente y en número de hermanos bastante débiles. Y a veces están sostenidas porque tienen rentas, y bueno, como tienen rentas siguen hacia adelante, pero con un número de hermanos bastante escueto. Las grandes triunfadoras en las hermandades de Huelva son las hermandades de gloria. La mayor hermandad de Huelva durante toda la Edad Moderna es la hermandad de San Antonio de Padua.
muchos no la conocerán, pero es la que tenía más hermanos, la tercera más potente, una hermandad que residía en el convento de San Francisco. Y la segunda probablemente era la hermandad tercera de San Francisco del mismo convento. La hermandad tercera es una asociación de seglares que visten el hábito de un convento, que no tienen votos, no tienen votos por pobreza, de castidad y obediencia, pero están asociados a un convento. Y esas son también hermandades muy potentes en la Huelva de la Edad Moderna. Yo quiero decirles también que cuando empecé a profesarme en la documentación con las hermandades de Huelva, una de las primeras cosas que me sorprendió fue el número de hermandades, la densidad asociativa, ¿no?, de las hermandades religiosas de Huelva. Fíjense ustedes, Huelva tuvo en la Edad Moderna entre 2.000 y 5.000 habitantes. No tuvo más. Cuando fue capital de la provincia a principios del siglo XIX, en 1833, Huelva tenía 7.000 habitantes solo. A mediados del siglo XVII, después de la Gran Peste de 1649 y 1651, Huelva tenía 2.000 habitantes. Y el número de hermandades que yo he contabilizado a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII son de 43. 43 hermandades en una población, como digo, que osciló entre los 1.000 y 5.000 habitantes. No todas de ellas funcionaron o resistieron al mismo tiempo, por supuesto, porque algunas se fundaban, languidecían y desaparecían. Pero muchas de estas 43 sí estuvieron al mismo tiempo. De tal manera que yo he hecho un cálculo muy grosero, es una caricatura de cálculo, pero a veces uno de cada 17 cabezas de familia de Huelva era el hermano mayor de una hermandad. Uno de cada 17 cabezas de familia, lo que se llama entonces vecinos, ¿no? Para que vean ustedes la densidad y la articulación de las hermandades en la época en la que estamos hablando. La Hermandad de la Misericordia fue el sostén del hospital de su mismo nombre durante todo el siglo XVI y principios del siglo XVII. La última cita documental que tenemos de la hermandad es de 1604, lo cual parece que a partir del principio del siglo XVII fue languideciendo. Eso quiere decir que durante buena parte del siglo XVI la Hermandad de la Misericordia coincidió en este mismo recinto con la Hermandad de San Francisco. Fueron dos hermandades las que tuvo lo que entonces era Hospital de la Misericordia. De hecho, la Hermandad de Santo Entierro se fundó en el Hospital de la Misericordia. Como digo, pues no sé si ayudó al sostenimiento del hospital o no lo hizo, pero el hecho es que coincidieron en el tiempo. El problema para la ermita fue que la Hermandad de la Misericordia, como digo, a principios del siglo XVII comenzó a languidecer ostensiblemente. Y después de su desaparición, la Hermandad de Santo Entierro se quedó sola en la ermita. Y eso supuso un momento de indefinición en torno a qué era este recinto, que ya probablemente había dejado de ser hospital y que no era nada. Con lo cual, tenemos documentación que avala que la ermita de la primera mitad del siglo XVII estaba bastante maltrecha, con poca devoción, con pocos ornamentos y en uno de los momentos críticos de su historia, después de la desaparición, como digo, de su función hospitalaria. Decía antes que lo que estemos celebrando ahora, el 450 aniversario de la primera cita documental, la hermandad, por supuesto, era más antigua. Ese problema lo tienen muchas hermandades,
que no pueden atestiguar su existencia con anterioridad a los años 70 del siglo XVI. El problema, como decía antes, es puramente documental. En los años 70 del siglo XVI, los 1570, es cuando se regulariza en Huelva y en muchas otras poblaciones tanto la documentación municipal como la documentación notarial. Si vamos a los archivos, el Archivo Histórico Provincial de Huelva, que tiene los fondos de protocolos notariales, pues veremos que los primeros libros notariales de Huelva pertenecen a la década de 1570. Y si vamos al archivo municipal, veremos, por ejemplo, que la serie Estrella, la serie documental Estrella, que son las actas capitulares, es decir, las actas del plenario del ayuntamiento, pues también comienzan en la década de 1570, con alguna excepción de 1515. Pero, claro, la mayor parte de las hermandades no pueden traspasar esa barrera de 1570, que son sus primeras citas documentales. ¿Cómo ir más atrás? Tenemos algunas posibilidades, pero hay que explicar, hay que encontrar la aguja en el pajar, y a eso nos dedicamos muchas veces los historiadores con mucho esfuerzo y a veces poco futuro. ¿Hasta dónde se puede ir hacia atrás en lo que concierne a la hermandad de Santo Entierro? Bueno, pues algunas citas indirectas, cuyo valor ustedes mismos pueden opinar si tiene más o si tiene menos. Me refiero a un documento que está en el Archivo Diocesano de Huelva, que estuvo en su día en el Archivo Arzobispal de Sevilla, y que es la aprobación por parte del arzobispado del patronazgo de don Pedro de Guzmán y Quesada sobre la Ermita de la Soledad. Ya entonces esta iglesia se llamaba Ermita de la Soledad, porque cuando dejó de ser Hospital de la Misericordia a principios del siglo XVII, la gente empezó a dejar de llamarlo Hospital de la Misericordia, lógicamente, y como la devoción fundamental de la ermita era la Virgen de la Soledad, pues empezaron a llamarle Ermita de la Soledad. Eso es un proceso lento que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII. Los edificios, por supuesto, eran bastante anteriores, pero la denominación de Ermita de la Soledad es de principios del siglo XVII, o de la primera mitad del siglo XVII. En 1651 se produce algo que para la ermita y para la hermandad va a ser de principal importancia. Décadas antes había llegado a Huelva la familia de Guzmán y Quesada, una familia jiennense de Quesada, un pueblo de la provincia actual de Jaén, que pertenecían a un brazo colateral de la familia de los Guzmanes, que son los condes de Niebla y duques de Medina Sidonia, señores del condado de Niebla, señores de Huelva. Era una familia, como digo, emparentada colateralmente por la familia de los duques de Medina Sidonia, estos Guzmán y Quesada, que al calor de la presencia en Huelva de los condes de Niebla, porque en la primera mitad del siglo XVII los condes de Niebla viven en Huelva, viven en el castillo desaparecido que estaba junto a San Pedro, allí tienen su corte condal, una corte señorial de cierta nomenclatura, y al calor de la corte señorial de los condes de Niebla en Huelva, pues la familia Guzmán Quesada viene a servir a los condes de Niebla y se establecen en Huelva. ¿Qué es lo primero? Es una familia hidalga, una familia de propietarios, una familia son caballeros de la Orden de Santiago, vienen a Huelva, entienden que la Ermita de la Soledad era la antigua iglesia de Santiago de la Espada, eso a ellos les parece apropiado para su propia reivindicación como familia santiaguista, y una de las primeras cosas que hacen las familias ennoblecidas o hidalgas cuando se establece en un sitio es buscar una iglesia donde enterrarse, que no sea una parroquia, porque la parroquia para las familias nobles e hidalgas son sitios demasiado democráticos para ellas. Las parroquias son los lugares normales de enterramiento de la gente, parroquianos, de feligreses, y no hay ningún noble en España que
esté enterrado en una parroquia. Me parece que eso es para el común, para el pueblo, no para una familia de alcurnia o de sangre. O se entierran en conventos, o se entierran en otro tipo de iglesias que sean particularmente de ellos. Y eso es lo que hace la familia, eso es lo que hizo la familia de los musulmanes, los condes de Niebla, cuando llegaron a Huelva, que fundaron enseguida el convento de la Merced, donde se enterraron. Y eso es lo que hizo la familia de Guzmán y Quesada, que les pareció que una iglesia que se había llamado de Santiago, como ellos, que era el caballero de Santiago, que estaba no en ruinas, pero bastante abandonada, pues podía ser una buena iglesia para que ellos ejercieran el patronazgo. ¿Qué es el patronazgo? El patronazgo es un privilegio que da la iglesia a determinadas familias para no sentirse propietarios, porque no son propietarios jurídicamente, pero sí son patronos, es decir, son protectores oficiales de esa iglesia. Hay patronos de iglesia, hay patronos de altares, hay patronos de retablos. En Huelva, por ejemplo, hay otros patronos. Miguel Redondo fue patrón de la capilla mayor de San Francisco, después fueron la familia Garrocho. Martín Yáñez fue un patrón de la capilla mayor de las Agustinas. Bueno, y ellos consiguieron del obispado el nombramiento de patrono de la ermita de la Soledad. Eso les obligaba a velar por el bienestar de la parroquia, les obligaba a gastar dinero en arreglarla. De hecho, Pedro de Guzmán y Quesada gastó en esta ermita bastante dinero, arregló las capillas, soló la iglesia, hizo una reja de hierro del siglo XVII, ojalá la tuvieran ahora, ¿no? Y gastó 1000 ducados en arreglar la ermita, que digo que estaba en esa época bastante maltrecha, y cuando ya tenía la ermita arreglada, pidió oficialmente el patronato sobre la iglesia, que el arzobispado aprobó con el derecho de enterrarse. Porque el patronato normalmente tenía aparejada el privilegio de poder enterrarse en él. Y abrieron esta cripta a partir de 1651 y aquí se enterró toda la familia Guzmán y Quesada y sus allegados. Porque entonces el concepto de familia era bastante elástico y bastante extenso, y toda la familia de Guzmán y Quesada y allegados, pues estuvo aquí enterrado hasta la restauración de la ermita. Eso fue un antes y un después de la ermita, porque el patronazgo de la ermita de la Soledad no solo garantizaba dinero para los arreglos arquitectónicos, los ornamentos de la iglesia y la existencia de un culto regular, sino que también llevaba de alguna manera aparejados la protección y el patrocinio de la propia hermandad del Santo Entierro. A partir de 1651, los Guzmanes, Guzmán y Quesada, eran no los propietarios, pero eran también patronos de alguna manera, hermanos mayores por supuesto, entonces llamaban mayordomos. En la terminología sobre hermandades, muchas veces dirán ustedes que yo utilizo hermandad y cofradía como sinónimos. La edad moderna, hermandad y cofradía son prácticamente sinónimos. No tiene la diferencia como hoy se utiliza de que hermandad es la congregación y la cofradía, digamos, es cortejo o parecido, sino que si hay algún matiz entre hermandad y cofradía, hermandad es la asociación y cofradía es la institución. Hermandad es el conjunto de hermanos, cofradía es la institución religiosa, aunque muchas veces son términos intercambiables, ¿no? Lo mismo con hermano mayor y mayordomo. Hay hermandades en que el mayordomo es que se encarga de los asuntos económicos y el hermano mayor es el que gobierna, pero eso en la edad moderna es intercambiable. En la hermandad de Santo Entierro no había hermano mayor, había mayordomo, que era la primera figura. Y
Por tanto, el patronato de los Guzmán y Quesada tenía incorporada la mayordomía vitalicia sobre la hermandad, lo cual a la hermandad le venía bien, porque era una familia poderosa, los propietarios, prácticamente eran los propietarios de toda la calle Puerto, sobre todo la calle Puerto, que fue hasta el siglo XIX la calle principal de Huelva, no era la Concepción, no era la calle Rico, era la calle Puerto, donde estaban concentrados la mayor parte de los pocos nobles o familias ennoblecidas y los hidalgos que había en Huelva, estaban allí. Bueno, pues toda la parte superior de la calle Puerto, la parte más noble, era propiedad de los Guzmán y Quesada. Y a la hermandad eso le venía bien, porque la hermandad tenía su gasto. La familia Guzmán y Quesada estaba ahí para mantenerla. Don Pedro de Guzmán y Quesada fue el primer Guzmán y Quesada, que fue un mayordomo de la hermandad, y después su hermano Diego de Guzmán y Quesada, el célebre Diego de Guzmán y Quesada, que da nombre al instituto antes femenino que del Conquero. Quizás también aquí habría que retomar la figura de don Diego de Guzmán y Quesada, un hombre que tuvo la idea de su muerte porque tenía hijas, pero las hijas eran monjas, y las monjas habían renunciado a la herencia, por tanto él tenía libertad de disponer de la herencia como quisiera, el hombre adinerado, muchas tierras, con mucho ganado, tenía 8 esclavos, por lo cual una potencia social importante, y en su testamento pues quiso hacer de esta ermita un convento de monjas mínimas. El arzobispado no lo aprobó porque ya había demasiado convento en Huelva. Huelva tenía 4 conventos. El primero de ellos, el de la Madre Agustina, Santa María de Gracia, que es de 1515, aunque ellos dicen que es de 1510, que es el único femenino, que había entonces, y después los 3 masculinos que se fundaron cuando Huelva estaba económica y poblacionalmente mejor en la Edad Moderna, a finales del siglo XVI y principios del XVII. En 1583, el convento de la Victoria, calle del Puerto. En 1588, el convento de San Francisco, ustedes lo han conocido, después la iglesia de los jesuitas, y en 1605 el convento de la Merced. Eso fue muy bueno para las hermandades de Huelva, la fundación de conventos, porque muchas hermandades fueron fundadas en los conventos. Muchas hermandades, a partir de esos años, 1583 1505, pues tuvieron la oportunidad de fundarse en esos conventos. Entre otras, la hermandad de Jesús Nazareno. Ellos dicen también 1583, bueno, 1583 era la fundación del convento, unos años posteriores. Pero que después quiero leer la nómina de las hermandades que había en la Huelva de la Edad Moderna. Me estaba refiriendo a que ya a finales del siglo XVII el arzobispado no veía conveniente un convento más en Huelva, porque no eran tan buenas la época económica y poblacional, y los conventos hay que mantenerlos. Entonces, el propio Diego de Guzmán y Quesada dijo: bueno, si no me permiten un convento aquí en la Ermita de la Soledad, por lo menos que se funden unas cátedras. Las cátedras son lo que hoy llamamos enseñanza secundaria, que tampoco había enseñanza secundaria por parte del Estado, eran todas las fundaciones privadas. Y eso sí, el testamento de don Diego de Guzmán y Quesada es de 1791, y en 1799, 8 años después, el arzobispado permitió la fundación aquí de las cátedras de latín y de filosofía, por las que pasaron muchos de los grandes intelectuales que hubo en Huelva en el siglo XVIII. Antonio Nápoles del Barco, Ignacio Pérez Quintero,
grado de bastante fuste. A veces se daba la clase aquí y a veces se daba en las propias casas particulares que había dejado don Diego de Guzmán Quesada en la calle Puerto. No se quiere decir que siempre se dieran las clases aquí, pero a veces sí. Y eso significa que esta ermita, o al menos esta institución, pues el mundo de la educación tuvo una importancia primordial, porque la mayor parte de las personas que querían ir después a la Universidad de Sevilla tenían que pasar por las cátedras que había fundado Diego de Guzmán y Quesada en la Soledad o en las casas particulares de la calle del Puerto. Antes de continuar, quiero leer, como decía, la nómina de hermandades que había en Huelva dentro del contexto institucional asociativo que había en esta época. Y aunque no quiero ser demasiado prolijo, por si ustedes quieren después hacer alguna pregunta, y yo tengo posibilidad de contestarla, le daría algún comentario de cada una de los aspectos principales. Hermandades penitenciales, bueno, ahora lo contaré. Hermandades penitenciales, en la edad moderna de Huelva, pues estaba de Veracruz, que tampoco sabemos de cuándo es. Hay un pleito de 1610 que decía que era muy antiguo y que peleaba por las ánimas por ver cuál era más antigua, lo cual la sitúa a principios del siglo XVI, no tenemos ningún tipo de documentación que lo avale, la del Santo Entierro, que le estaba diciendo, y no terminé de contarle, que en ese documento de don Pedro de Guzmán y Quesada, pues que es de 1651, hay unas declaraciones de testigos para avalar la petición del patronato sacramenta, donde algunos habitantes de Huelva y después el provisor del Estado dicen que la hermandad del Santo Entierro ya existía al menos 100 años antes. 100 años antes. Lo cual nos sitúa al menos a mediados del siglo XVI. A mediados del siglo XVI, en torno a 1550. Puede ser que en torno a 1550 se fundara la Hermandad del Santo Entierro, puede ser. Cuando ante un juez hay individuos que declaran que sus antepasados conocieron la hermandad y que al menos tienen 100 años de antigüedad, a veces en el documento se dice 200 años de antigüedad, pero está tachado. Pero qué lástima, ¿no? Está tachado y dice, no, 200 no, 100. Con lo cual nos situaría la hermandad de Santo Entierro al menos a mediados del siglo XVI. Y cuando esas cosas se declaran por medio de testigos, normalmente no hay errores en ese sentido, porque las tradiciones de Padre Río se mantienen con cierta facilidad en esta época. Está la de Jesús Nazareno, de finales del siglo XVI, probablemente antes de 1591, no 1583. Están las sacramentales, sacramental de San Pedro, sacramental de la Concepción, sacramental incluso del convento de Santa María de Gracia, de las Agustinas, tiene su sacramental. La hermandad de ánimas, que ya hemos dicho que es la primera documentalmente atestiguada de 1514, al menos en su operación de regla, unida a la Magdalena de San Pedro. Dulce Nombre de Jesús, que también existía y que parece que de finales del siglo XVI, paralela a la fundación a la de Jesús Nazareno, el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, en la Merced, que consta su existencia a mediados del siglo XVII, 1653. Nuestra Señora de los Reyes, en San Pedro, que es la patrona de los labradores, y se saca en profesión para las normativas públicas. Nuestra Señora de la Concepción, en la parroquia de la Concepción, probablemente ya desde el siglo XVI.
Señora de la Caridad, en el Hospital de la Caridad, probablemente también desde el principio del siglo XVI, de 1522, que es cuando se funda el Hospital de Cristóbal Dorantes, que es el mismo que funda la parroquia de la Concepción, aunque después de 1609 el Conde de Niebla la revitaliza. El Conde de Niebla, Manuel Alonso Pérez de Guzmán, es un gran devoto de la caridad y la establece como devoción principal en todos sus estados. Nuestra Señora de la Cinta, por supuesto, en la ermita de la Cinta, que su importancia fundamental viene a partir del final del XVII, siglo XVIII, y no es tanto una hermandad de marineros, sino es una hermandad de patrones de barco. Son los patronos de barco con los que se asocian en la Cinta. Nuestra Señora de Guía, que es una hermandad que tiene su sede en la ermita de Sartés, que está lo que se denomina Tres Calles, la Palmera. Se me olvidó decir, aunque he nombrado la hermandad de Jesús Nazareno, había dos hermandades de Jesús Nazareno: el convento de la Victoria, que es la que pasa después en el siglo XIX a la parroquia de la Concepción, y la hermandad de Jesús Nazareno, un poquito más modesta, que estaba en la ermita de Sartés también. En esa ermita de Sartés, que estaba, como digo, en las Tres Calles, había dos hermandades: Nuestra Señora de Guía y la de Jesús Nazareno. Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, de San Pedro, y la hermandad de negros, donde estaban peleados los negros esclavos y los negros libertos, porque a veces eran mayordomos los esclavos y los libertos decían que los amos se inmiscuían en el gobierno de la hermandad. Después estaba San Antonio de Padua, el convento de San Francisco, la hermandad más poderosa de Huelva en toda la edad moderna, San Sebastián, en su ermita, aunque parece que ya en el siglo XVII la hermandad la envilecía. San Roque, en su ermita, que después fue el convento de la Merced, que se fundó probablemente en torno a 1582, pero que ya a principios del XVII iba languideciendo, a pesar de que San Roque era el principal patrón de Huelva, no lo era San Sebastián era el secundario. Santa Ana de San Pedro, que era una hermandad de clérigos, que se llama una universidad de clérigos, solo podían entrar los clérigos. Y después había una serie de hermandades profesionales, gremiales, que también sacaban sus santos fundamentalmente en la celebración del Corpus, que es también una celebración mucho más compleja y rica de lo que es ahora. Hermandad de San Pedro, de San Juan Bautista, de San Blas, de San Ginés, de San Cristóbal, Santo Tomás, San Telmo, que era la verdadera hermandad de marineros de Huelva. San Telmo es patrón de los marineros, y que estaba cita en el convento de San Francisco. Y cuando desapareció en el siglo XVII la hermandad de San Telmo, la tradición marinera pasó a la Cinta. No es tan antigua. San Cayetano, en la Merced, la Misericordia que hemos hablado, el Espíritu Santo, que estaba en San Pedro, y que también en la dirección del siglo XVII, y después las hermandades terceras, hermandades vinculadas a conventos, San Francisco de Asís, San Francisco de Paula, Nuestra Señora de la Merced, los Servitas de los Dolores, de 1772, es decir, panorama de hermandades bastante importante, en el que hay que ver la hermandad del San Santiago, que tenía todos estos acompañamientos en la Huelva de la moderna. Por supuesto, de las penitenciales, muy pocas. La mayor parte de las hermandades que mencionamos, o ya han visto, son hermandades dedicadas a la Virgen de Gloria, hermandades de santos, son gremiales, que son hermandades de minateros, de artesanos, de labradores, de marineros. Y realmente las hermandades de penitencia prácticamente eran las de la Cruz, de San Juan Diego, las de Jesús Nazareno y poco más. Había una de los azotes de Cristo. Muchas de estas hermandades penitenciales en Huelva no lo tengo atestiguado, pero muchas veces salían con disciplinantes, personas que se iban flagelando durante el recorrido y que a veces
como he visto en la promulgación de la Cruz del Camino, cuando terminaba la procesión de los flagelantes, pues había que encarar la iglesia de manchas de sangre que dejaban en las paredes. Esas serían las flagelaciones. Pero seguimos hablando, quiero insistir más en la hermandad del Santo Entierro, que como digo, es la hermandad que estaba patrocinada por los Tomás y Quesada. Esto era muy normal también en las hermandades de Huelva y en otras localidades, que las familias patrocinaran las hermandades. La hermandad de Jesús Nazareno, la de Madrugada, la del Momento de la Victoria, después de la Iglesia de la Concepción, estaba patrocinada por la familia de los Trianes, la familia de los alcaides de Castillo, los Trianes, que era la que pagaba una parte de los gastos. Era importante tener, como decía antes, un mayordomo, un hermano mayor rico, porque la mayor parte de las hermandades terminaban en déficit y había que pagar esos déficits. Por lo cual los hermanos estaban más interesados en que el hermano mayor del mayordomo fuera una familia adinerada, porque si no las cosas iban mal. Probablemente la época mejor de la Hermandad de Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad fue a partir de 1766, en el siglo XVIII. Después del patrocinio de los Guzmán y Quesada, don Pedro de Guzmán y Quesada, don Diego de Guzmán y Quesada, después algunas personas pertenecientes a la familia, pero colateralmente, Diego José Ferro y Lupín, también era de la familia Guzmán y Quesada, colateral, también fue el mayordomo de la hermandad. Después la hermandad cayó en manos de la familia Mora Negro Garrocho. Quizá ustedes conozcan al personaje más importante de la familia. Bueno, la familia era importante por muchos sentidos, ¿no? La familia Garrocho, saben ustedes que, bueno, tuvo un gran migrante, tuvo en la toma de la Lache, y que después los Garrochos, pues, tuvieron la llamada Leota a la Huelva, en la que combatieron contra la piratería berberisca en toda la costa onubense. Y capturaban a los esclavos, cogían las banderas turcas y las banderas turcas las ponían en la iglesia, primero en la iglesia de la Concepción, donde hay todavía una placa que lo atestigua, y después el convento de San Francisco. Pero bueno, a mí me interesa más otra parte de la familia, que es la familia Mora Negro, que dio lugar al primer historiador de Huelva, el autor de la Huelva Ilustrada, Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho. Esa familia fue también durante la primera mitad del siglo XVIII los patrones, benefactores y mayordomos de la hermandad de Santo Entierro. Por tanto, la hermandad pasó de los Guzmán y Quesada a los Mora Negro Garrocho. El sargento mayor Juan Bautista de Mora fue mayordomo de la hermandad de Santo Entierro. Su lápida la pueden encontrar en los jardines de la rabia, perdón, los jardines de la finca. Si ustedes van a esos jardines que ahora están remodelados y que normalmente están abiertos, antes no lo estaban, pues encontrarán al fondo una serie de lápidas. Una de ellas leerán la lápida del sargento mayor Juan Bautista de Mora, padre del historiador Juan Agustín de Mora Negro y Garrocho. Ese Juan Bautista de Mora fue un mayordomo de la hermandad de Santo Entierro. De ahí se explica que en el libro Huelva Ilustrada pues se cite la ermita, se cite la hermandad con bastante cariño, porque su padre y su familia eran de alguna manera los benefactores de la hermandad. Fue después del patrocinio de los Mora Negros sobre la hermandad cuando probablemente tiene lugar la fase más brillante de la hermandad, que es a partir de 1766, cuando se reforman los estatutos, si es que los tuvo, si es que tuvo la hermandad, pero se hacen unos estatutos y se reforma todo el diseño de hermanos y todo el diseño institucional de lo que es la hermandad del Santo Entierro. Entonces, en 1766 es un presbítero bastante ilustrado, culto, que es José Amador Moreno,
tengo hecha una biografía pequeña de él, porque además fue el que hubo un geógrafo real, Tomás López, que quiso hacer un diccionario geográfico histórico de todas las poblaciones de España, que le encargó a los distintos vicarios y distintos párrocos de los pueblos para que los fueran informando y dando datos sobre las poblaciones. A quien ese geógrafo llamó, en el caso de Huelva, fue a este José Amador Moreno, que también en sus respuestas a este geógrafo Tomás López también menciona con cariño la hermandad. Estábamos vinculados a ella y dice que es la hermandad de las personas más condecoradas de este pueblo, y era verdad, pero fue el autor de la reforma de los estatutos y de la reforma del diseño institucional de la hermandad, que a partir de 1766 pasó a ser una hermandad cerrada. Hasta entonces era una hermandad abierta. Había hermandades abiertas y cerradas. Abierta significa que todo el que quiera puede apuntarse como hermano, pagando o no las cuotas. En esa época las cuotas se pagaban, no se podía, ¿no? Hasta entonces la hermandad de Santo Entierro era una hermandad abierta para hombres y para mujeres. Muchas veces tenemos la idea de que eran hermandades esencialmente masculinas. No es así. Las hermandades de la edad moderna eran masculinas y femeninas. Y si incluso podríamos decir que eran más femeninas que masculinas. Otra cosa después sería si le desfiláramos no las mujeres en los coches, que probablemente no desfilaban, pero hermanas eran. Bueno, pues había hermandades, como digo, abiertas y cerradas. Cerradas, por ejemplo, la hermandad de la Merced, la hermandad tercera de Nuestra Señora de la Merced, que tenía un número clausus, es decir, un número máximo de 300 hermanos. No se podía pasar de 300 hermanos, se cerraba la hermandad. La mayor parte eran abiertas, porque normalmente tener muchos hermanos garantizaba mayores ingresos, mayor potencia social. Hasta entonces la hermandad de Santo Entierro era abierta. No quiere decir que tuviera muchos hermanos, porque la hermandad de Santo Entierro, igual que la hermandad de Veracruz, igual que la hermandad de Nazareno, eran hermandades de pocos hermanos. De parte de los hermanos, como digo, iban a la hermandad tercera, o iban a la hermandad de San Antonio, o la hermandad de Gloria. Pero a partir de 1766, la hermandad de Santo Entierro se convierte en una hermandad cerrada. Quiere decir que tiene un número máximo de integrantes. Y este número máximo son 33 eclesiásticos, 50 seglares. No puedes superar el 33 en homenaje a la edad de Cristo cuando murió, cálculo evangélico, y 50 seglares. 83 hermanos como máximo. Y además es una hermandad cerrada también socialmente. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser hermano de la hermandad cualquiera, sino estar reservado a las grandes familias de la Huelva de la época. La lista de hermanos que la reconoce Diego de Fierro en su libro de Huelva y la Otra Santiago así lo demuestra. Primero, ahí están prácticamente todos los clérigos de Huelva. Puesto entonces había mucho más clérigos que ahora. Y todos los clérigos de Huelva están ahí. José Amador Moreno, por supuesto, que es el hace la reforma, y encabezados por Antonio Jacobo del Barco, que de alguna manera hace las veces de cabeza de la hermandad. Antonio Jacobo del Barco, que era catedrático de filosofía aquí, que era el vicario de Huelva, que es una de las cabezas más lúcidas de la ilustración onubense, el que hace que nosotros nos llamemos onubenses y no los de Eva León, que eran los que hasta entonces llamaban onubenses, porque él demuestra que yo no estaba aquí. Bueno, pues Antonio Jacobo del Barco es el cabeza de la sección eclesiástica de la hermandad y todos los clérigos. Después las grandes familias, bueno, grandes familias a nivel onubense, no son las grandes familias sevillanas, no son las grandes familias cordobesas, las grandes familias onubenses, pero todo lo que es alguien en Huelva está dentro de la hermandad de Santo Entierro. Eso le viene muy bien a la hermandad, eso es un ingreso, eso es dinero, eso es protección social, eso es potencia frente al ayuntamiento, frente a la propia iglesia, y ahí están todos.
todos los que son finalmente comerciantes, los que son hidalgos o medio hidalgos, ahí están los irlandeses que vienen a Huelva en el siglo XVIII y se convierten en la oligarquía económica de Huelva, los White, los Arlequín, es decir, los que después naturalizan su nombre, como por ejemplo los arcedianos o blancos, todas estas grandes familias de Huelva están en la hermandad del Santo Entierro. Y entonces la hermandad del Santo Entierro tiene un patrimonio bastante estimable. También Diego Díaz Hierro publica el inventario de bienes que tiene la hermandad en el siglo XVII. Enumera las coronas de plata, los mantos de terciopelo, sobre todo de la Virgen, pero también del Cristo, que tenía una urna bastante... Y lo dice Juan Agustín de Mora en su obra ilustrada. Ya sabemos que habla siempre a favor, pero habla de la urna del Cristo, que es una urna bastante fastuosa, ¿no? Y además tiene en la hermandad bienes inmuebles, sobre todo un olivar que estaba en lo que se llamaba entonces Laguna de Rosales. No sé si ustedes saben dónde estaba. La Laguna de Rosales estaba en el Conquero, en una extensión del Conquero. Por detrás, hoy ya quizás el nombre se lo digo, antes se llamaba el Valle de las Minas, porque por ahí estaban las minas del acueducto subterráneo de Huelva, y hoy queda el nombre en un callejón de Rosales que atraviesa parte del Conquero, cerca del Parque Moreno. Es esa extensión de tierra con olivares, que era bastante importante, pertenecía a la hermandad. Eso desapareció en el siglo XIX con la desamortización. La desamortización no solo incautó la iglesia no fue nunca de la hermandad. La iglesia era por la institución eclesiástica, pero dice Diego de Hierro con cierta gracia en su libro que a lo mejor si fuera Sevilla la hermandad hubiera cedido a la propiedad del edificio, pero no fue así. El edificio fue incautado por el Estado en la desamortización, pero ahí no solo se incautó el edificio, sino todos los bienes de la hermandad, y el olivar pasó a la propiedad del Estado. Eso también es así. Entonces, decíamos que la hermandad tiene un carácter cerrado, ¿no? De las personas más condecoradas de este pueblo. Es una hermandad, por tanto, en cierto modo oligárquica, la gran hermandad de la sociedad de Huelva en el siglo XVIII. Y eso hace que, la ermita en el siglo XVIII pues tenga también posibilidades de hacer grandes reformas arquitectónicas y de grandes fundamentos, y un culto asegurado. Eso explica, por ejemplo, las obras de fines del siglo XVIII, que es la que le dan el aspecto que hoy tiene la ermita, que la ermita podría estar aquí desde la Edad Media, cuando era hospital. El aspecto de la fachada, la espadaña y la portada son obras del siglo XVIII. La ermita, como ustedes saben, resistió bien el terremoto de Lisboa. De hecho, prácticamente no sufrió daños. Tiene unos muros bastante potentes, aunque no tiene cimientos. La ermita no tiene cimientos, pero tiene unos muros potentes, y el terremoto, bueno, no solo el terremoto de Lisboa, sino todo lo que vino después. Fue una época de terremotos. En 1761 y 1763 hubo más terremotos que terminaron de demoler lo que el de Lisboa no había demolido. De hecho, saben ustedes que si no fue parroquia en la Edad Media, que no sabemos, si fue parroquia después del terremoto, porque los cultos de San Pedro estuvieron aquí. Aquí se trasladó el sagrario de San Pedro, y esto funcionó como parroquia después del terremoto, ya que había sido una de las pocas iglesias que no había sufrido daños estimales. Pero el hecho es que después, probablemente a fines del siglo, hubieron unas grandes obras, que es la que le ha dado, el aspecto tardo barroco o neoclásico que tiene la iglesia, que se le ha atribuido a un arquitecto del arzobispado, que es José Álvarez,
aunque tampoco hay seguridad de que José Álvarez sea el autor de la arquitectura de la iglesia. La hermandad de Santo Entierro en el siglo XVIII pues habitó también la ermita junto con otra asociación piadosa, que es la Santa Escuela de Cristo, que tuvo su sede aquí, y que es una asociación rigorista de meditación en torno a la pasión de Cristo, que también reunía a lo mejor de la sociedad onubense y que, como digo, pues, compartió la ermita con la hermandad de Santo Entierro. Y prácticamente la historia que quería contarles termina aquí. Por supuesto, el siglo XIX tiene la ermita y la hermandad pues, su propia historia, pero bueno, se lo pueden encontrar con cierta facilidad en el libro del Diego Díaz Hierro. Esta ermita ha tenido mala suerte a lo largo de la historia porque ha atravesado periodos de decadencia bastante acosados. Tiene la misma mala suerte que la parroquia de la Concepción, que durante bastantes épocas de la historia ha sufrido. La parroquia de la Concepción en el siglo XVIII estuvo a punto de venirse abajo. Después de la guerra civil, ustedes saben lo que sufrió. Esta ermita también ha pasado varias fases de abandono bastante importantes, la peor de las cuales, evidentemente, pues vino en los años 80, cuando se derrumbó el techo y prácticamente lo dieron por desahuciado. Es una historia de la hermandad larga y que tiene bastantes contenidos. Recuerdo ahora, por ejemplo, la Semana Santa de 1908, cuando estando desfilando la hermandad de Santo Entierro por la Plaza de las Monjas, pues hubo una amenaza de bomba y hubo que salir corriendo. Era la época del anarquismo. Y hubo, digo, un momento bastante curioso que alguna vez habría que recoger en algún libro que ponga orden en todo esto. Para mí, con esto quiero terminar y darle a ustedes la oportunidad de si tienen alguna curiosidad que pueda hacer, pues preguntarle. Para mí, como digo, la hermandad de Santo Entierro y la ermita de la Soledad pertenece a mi propia vida, a mi propia historia. Algunos de los mejores recuerdos que tengo de cuando era más joven, o mi hermano era más joven, pues pertenecen a esta iglesia. Y nunca olvidaremos los buenos y los malos ratos que esta ermita nos dio. Por supuesto, el mejor fue cuando se abrió, cuando se abrió el culto de más y cuando la hermandad de Santo Entierro pues volvió, porque era la idea. Por esta ermita pasaron muchas ideas. Hubo quien quiso tirarla toda y dejar la puerta como entrada a la plaza que está aquí detrás. Afortunadamente se restauró, pero se restauró como iglesia y se restauró como sede de la hermandad de Santo Entierro, que yo creo que es lo que a la historia corresponde. Yo tengo una alegría en esta iglesia. Ustedes quizás no lo sepan. En ese altar mayor, debajo de la efigie de Santiago, cuando ustedes obran, encontrarán una botella. En esa botella está la firma del arquitecto, está la firma de los albañiles de la iglesia y están las firmas de algunos de los que estaban allí en ese momento. Aquí está mi firma. Hace ya prácticamente 30 años. Para mí es particularmente emocionante saber que algún día, a lo mejor pasan décadas, a lo mejor pasan siglos, cuando se reforme la iglesia y cuando caben ahí, encontrarán una pequeñita botella con unas firmas que son trozos de vida, son una botella tirada al mar del tiempo, donde están algunas de nuestras mejores horas de nuestra juventud. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado con ustedes.
¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Alguna pregunta? Probablemente estaba fuera. Parece que el muro ceñía lo que es la plaza de San Pedro y los cabezos del molino de viento y el cabezo de San Pedro, porque después se llamó el cabezo del cementerio viejo, que el primer cementerio de Huelva tuvo el cabezo de San Pedro. Parece que el muro era de ahí, y que esta era la entrada al muro. Probablemente había una puerta en esta misma calle, la calle Silos, había una puerta del muro. Es probable que esto estuviera inmediatamente pegado al muro. ¿Y siempre se ha tenido la misma planta? ¿Perdón? ¿Siempre ha tenido la misma planta? La misma planta. No sabemos el edificio que había aquí. Probablemente el edificio, casi con toda seguridad, es bajo medieval. Cuando se encuentra la primera cita del Hospital de la Misericordia en 1521 y ya tiene su capellán en el hospital, ya funciona probablemente con su hermandad y tal, la iglesia es bajo medieval. No sé si del siglo XIV, incluso del siglo XIII finales, porque podemos atestiguarlo, pero bajo medievales sin duda. Que tuviera esta planta es probable, pero no tenemos ninguna posibilidad de demostrarlo. No tenemos ninguna posibilidad porque no tenemos documentación, muchísimo menos planos. Ojalá pudiéramos tener ese tipo de documentación. Ni siquiera sabemos qué aspecto tenía por fuera. Desde el siglo XVIII tenemos esta portada y esta espadaña. ¿Cómo era la ermita antes del siglo XVII? Pues no lo sabemos. Pero eso nos pasa con toda la iglesia de Huelva. ¿Cómo era San Pedro antes del siglo XVIII? ¿Cómo era la primera torre de San Pedro? No lo sabemos. En San Pedro solo tenemos un lateral como oveja, que también es probablemente del siglo XV. Pero ¿cómo era la primera torre o las dos primeras torres de la Concepción, por la que viene la tercera? No lo sabemos. No tenemos alzado, no tenemos planos. De la Merced tenemos algunos planos, pero son también del siglo XVIII. Lo que hay anterior del siglo XVIII nos resulta muy complicado saberlo. Hay algunos testimonios curiosos, porque la cárcel de Huelva, la cárcel municipal de Huelva, estaba en la esquina de la plaza de San Pedro, donde ahora está el supermercado donde se ven los restos de la muralla, estaba la cárcel. Y ahí yo encuentro documentación donde dice que algunas veces se ponían delante de la puerta de la soledad a vigilar la cárcel. Son cosas curiosas que uno, o cuando se nombra el atrio que tenía, que afortunadamente se ha recuperado, ¿no? El atrio del porche de la iglesia, y que también existía en el siglo XVIII. O aquellas menciones también de Huelva Ilustrada, de Agustín de Mora, de los ritos del descendimiento, ¿no? del rito articulado que tenía la cabeza camina, que tenía la hermandad. Son testimonios que espigar documentación pues van apareciendo y que nos alegran, porque a falta de la documentación interna, y sin embargo esta hermandad es de las pocas de Huelva que tienen documentación antigua. Saben que hay libros de la hermandad que están hoy día en el archivo municipal, que recuperó en su día el libro de Fierro. No es demasiado grueso, pero son libros de elecciones de hermanos. Y es muy curioso el funcionamiento interno de una hermandad como la Santo Entierro según esos documentos. Tenía elecciones bienales, cada 2 años había elecciones en el siglo XVIII, lo cual no quiere decir que tuviera un funcionamiento plenamente democrático como tenemos hoy, ¿no? Porque si estudiamos esa documentación, pues veremos que existían turnos que fueran sancionados por las elecciones, pero que se negociaba antes, se cocinaba antes el resultado de las elecciones. Había turnos, es decir, 1 año o 2 años era hermano mayordomo, un eclesiástico, 2 años era el mayordomo, un segundo.
principales cargos de la hermandad era el mayordomo y el segundo de a bordo, que era el acompañado. El acompañado era como el submayordomo, vicemayordomo, por así decirlo. Y normalmente el acompañado de un año era el mayordomo en la elección siguiente. O sea, que había turnos que se cocinaba, pero que era sancionado por unas elecciones. Elecciones que a veces, pues, solo votaban 5 personas. Eso tiene en los libros de hermanos de la hermandad. Es decir, que es un funcionamiento que teóricamente es democrático, es decir, es representativo, es el cuerpo de hermanos el que vota, pero la transparencia de esas elecciones, como corresponde al siglo XVIII o al siglo XIX, tampoco era muy deseable. Primero las elecciones eran cada 2 años, después se puso cada año. No como ahora que son 4 años, supongo. Entonces era cada 2 años y después cada año. Siempre esa cocina de las elecciones, o esos turnos, esos consensos que se trataban de buscar para su hermano mayor dando entierro, pues después fue sancionado por las elecciones. Lo que queríamos buscar era, por supuesto, que el mayordomo fuera una persona adinerada, con posibles, de buena sociedad, para que se hiciera cargo de las deudas de la hermandad. Porque las deudas de la hermandad caían en el bolsillo del mayordomo. Solo ya no es así. Pero entonces el hermano mayor tenía que, muchas veces ponían una fianza. A veces, cuando accedían al cargo de mayordomo, ponían una fianza de dinero que se dejaban de depósito por si su gestión era tan mala que generaba mucho déficit, pues esa fianza servía para cubrir los gastos que había. Así que a todos les convenía que los hermanos mayores fueran las personas, como decía José Manuel Moreno, más condecoradas de ese pueblo. A todos les convenía. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego era la supervivencia económica de la propia hermandad. Es que había veces fíjate, la hermandad, por ejemplo, una hermandad sacramental como la de la Concepción, que aparentemente debía ser una hermandad poderosa, y en todo el culto del Santísimo Sacramento, después del Concilio de Trento, era algo importante, era algo trascendental. Bueno, podría hermandad, por ejemplo, esta, del Santísimo Sacramento de la Concepción, que en 1776 encontró un documento que decía: yo, José Garzón, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Concepción y su único hermano. Es que a veces las hermandades pasaban con épocas de penuria extraordinarias y se mantenían porque tenían una renta o porque tenían un individuo, en este caso probablemente José Garzón, que pagaba ese bolsillo de los gastos. Prefiere usted una hermandad de un solo hermano. Y seguía por... No se podía pelear. Porque no se extinguiera la hermandad. La gran pena de esto es que se quemó el archivo de la calle Feria en Sevilla. Estaban casi todos los pleitos, muchos testamentos y cosas de estas que se quemaron y desgraciadamente no lo podemos conocer. La historia de la hermandad de ahora, a falta de un patrimonio propio, insisto, ese libro que se conserva de la hermandad de Santo Hierro es una raya en el agua. Las demás hermandades de la edad moderna de Puebla no tienen absolutamente nada. Entre otras cosas, primero porque no había interés, porque no había unos secretarios que, bueno, y esto ocurrió durante el siglo XX y en épocas muy recientes, no había unos secretarios que custodiaran la documentación de una manera seria. Todo se perdió. Cuando no me convenía se desaparecía el libro ese. Sí, entonces, pues hoy los historiadores no tenemos materia donde apoyarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir al archivo diocesano, a la sección de hermandades, ir al archivo notarial, a ver si alguien ha dado un sentimiento, una manda a determinada delegación, a determinada hermandad. Y los hay, porque hay muchos sentimientos con mandas, con llegar a hermandades y a devociones.
al ayuntamiento, a ver si el ayuntamiento en una acta capitular ha dicho algo, como en el caso de 1573 de esta hermandad, que el ayuntamiento reivindicaba un puesto preferente en el cortejo. Por eso sabemos también que tenemos ahí esa... Pero claro, tenemos que ir explicando, tenemos un gran pajar y una serie de agujas que tenemos que ir buscando casi desesperadamente. Muchas veces la documentación que tenemos sobre hermandades está en la sección de justicia del arzobispado, que ahora está en el arzobispado de San Recuerdo. Es decir, cuando las hermandades se peleaban, generaban mucha documentación. La mayor parte de este listado de hermandades que antes he relacionado, pues aparecen en pleitos bastante gruesos, a veces de todas las hermandades contra todas las hermandades. Es decir, por ejemplo, cuando había que salir en el Corpus Christi, pues todas las hermandades reivindicaban un sitio, un determinado sitio, a la inversa. Ustedes saben, los más antiguos detrás, los más modernos delante. ¿Y cuáles son los más antiguos? Son los más modernos. A veces no tienen documentación para atestiguarlo. O hay pleitos que duran 20 y 30 años. Ese es un pleito de 20 y 30 años, de hermandades contra hermandades, con testigos y contratestigos, para saber simplemente dónde tenía que determinar el final en el corpus. Porque a veces la violencia entre hermandades era bastante importante. En Trigueros, las hermandades en un Corpus Christi del siglo XVIII terminaron a balazos en la cabeza. Pero eso no, para nosotros los historiadores, eso nos posibilita saber cosas. Claro, nos da una imagen bastante conflictiva del mundo de las hermandades. Pero esto es siempre así, es decir, la paz no deja documentación, el conflicto sí. Eso como los matrimonios, los buenos matrimonios no dejan documentación en el juzgado. Los que dejan documentación en el juzgado son los que se llevan mal. Pues lo mismo, tenemos a veces esa imagen conflictiva de las hermandades, pero porque encontramos mucha información en la sección de justicia de la facultad. Y ahí están a veces, y nos enteramos de cosas. Y a veces, fíjense ustedes qué suerte, a veces el que juzga, un juzgado eclesiástico, el profesor del arzobispado, para poder dar una sentencia, pues les dice a las hermandades que traigan sus estatutos, que traigan sus reglas y las copian. Y en muchos pleitos vienen parte de las reglas copiadas. Entonces nos enteramos, primero, de cuando se aprobaron las reglas, es decir, qué antigüedad podía tener la hermandad. Entonces, cuando digo que aprobaron sus reglas, son de pleitos, porque se les han pedido el testimonio de la copia de sus estatutos. Entonces nos enteramos de eso, o de su propia existencia. Hay hermandades de cuya existencia solo sabemos porque tuvo un conflicto con otra. Entonces aparece la hermandad, porque si no, no hubiera aparecido. Porque hay hermandades que nacieron y que desaparecieron y no dejaron ni un solo papel, ni un solo registro documental. Y no podemos conocerlo. Entre otras cosas, ya lo decía antes, porque muchas hermandades evitaban institucionalizarse para que no la controlara ni la Iglesia ni el Estado. Porque mientras funcionaban sin estatutos, sin institucionalización, como una mera asociación de devotos, pues hacían lo que querían. En cuanto se institucionalizan, son controladas. Entonces hay muchas hermandades. Probablemente esta lista de hermandades es muy corta respecto a lo que de verdad existió. Pero muchas, como digo, nacieron, se desarrollaron y murieron y no dejaron rastro alguno de su existencia. Por eso hacer una historia de las hermandades es tan complicada. Tal vez es fácil hacer una historia de las hermandades que con el itinerario, con la indumentaria, con la saeta, es fácil. Bueno, sobre todo en el siglo XX, donde hay mucho testimonio periodístico, mucho periódico, pero una historia de la hermandad social que entre en
el número de hermanos, quiénes son, qué tipo de economía tenían, cómo va a ser su funcionamiento institucional. Eso es complicado. Sobre todo por ese mosaico, por ese rompecabezas que hay que hacer, buscando documentación donde aparentemente no la hay. No sé si tiene alguna pregunta más. ¿Puede existir documentación tanto como ha comentado ahí, en archivos en Sevilla, en la Casa de India o en Medina Sidonia? Hombre, en Medina Sidonia puede haber, pero de lo que le interese al duque. Es decir, probablemente allí hay documentación sobre la Hermandad de la Caridad o la Hermandad de la Merced. Si yo fuera de los judíos, pues iría al archivo de San Luis de Barrameda, de la Casa de Medina Sidonia, porque son congregaciones, los servitas, por ejemplo, congregaciones que tuvieron su sede en el convento de la Merced. El convento de la Merced era patronato de los condes de Niebla, y ellos eran los que gobernaban el convento y los que pagaban todo. Probablemente hay documentación de los servitas, probablemente. De otras hermandades no. En la archivo no tiene por qué haber. Es decir, tenemos que buscar documentación de hermandades allí donde puede haber. ¿Dónde puede haber una documentación de una hermandad? Por supuesto en el archivo arzobispal, por supuesto en el archivo diocesano. El archivo diocesano de Huelva es una parte segregada del arzobispal de Sevilla. Eso estaba todo en el arzobispal de Sevilla, y cuando en 1954 se funda la diócesis de Huelva, se trocea, que eso a los archiveros, primero pero de punta, se trocea y se trae a Huelva, con lo cual muchas veces expedientes que están en Huelva, la continuación están en Sevilla. Eso es un problema. Pero por ejemplo, en Sevilla hay visitas pastorales donde hay información sobre hermandades. Visitas pastorales cuando vienen los representantes del arzobispo a inspeccionar. Inspeccionan conventos, inspeccionan parroquias e inspeccionan hermandades y les piden cuenta a los hermanos mayores y a los mayordomos. Y están ahí. Y hay relación de hermandad con los gastos y con los ingresos. Eso está ahí en el arzobispado de Sevilla. Está en la sección de justicia, ahí es donde más hay. Pero también probablemente está en Simancas. Simancas está la documentación del Consejo de Castilla y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Y el Consejo de Castilla, como digo, en el siglo XVIII, pidió reglas y estatutos a todas las hermandades de España. Y muchas de ellas enviaron sus estatutos. Ahí probablemente puede haber algo. Y después sueldos y con datos dispersos en archivos municipales y en archivos notariales. Pero es que no hay más. Es que esos son los archivos que son archivos públicos. Y no hay archivos que abren una parroquia, pero puede haber algún tipo de documentación de una hermandad que tenga su sede en una parroquia, o por ejemplo en un archivo de la provincia de una orden religiosa, de la provincia franciscana, de la provincia mercedaria, puede haber algo. No es normal, pero ahí, esos son los archivos donde tenemos que buscar. Claro, cuando Diego Díaz Hierro, que Diego Díaz Hierro es el padre de los historiadores de Huelva, y es el único que durante mucho tiempo entró en los archivos de verdad y se dio toda la documentación municipal y notarial de Huelva, la controla él, la tiene él en sus fichas, en sus carpetas, en el archivo municipal de Huelva. Pero lo que Diego Díaz Hierro no vio fue el archivo arzobispal. Si lo vio muy fragmentariamente. Entonces, todo el grueso de información sobre hermandades que ha venido después de la muerte de Diego Díaz Hierro ha venido del archivo arzobispal y del archivo diocesano, del archivo de la Iglesia. Esa ha sido nuestra fuente principal en las últimas décadas. Pero no se puede ir a archivos donde no tiene por qué haber. Normalmente las huellas documentales están en aquellas instituciones que tuvieron algo que ver con las hermandades. Una preguntilla. Es que lo curioso del tema de la Semana Santa es que cuando uno va a cualquier ciudad, la que sea, de España, las hermandades más antiguas son las hermandades del Santo Entierro.
No sé si me explico lo que quiero decir con esto. Es Sí. que vas a donde vayas, la hermandad oficial, la hermandad más antigua, la que tiene mayor, digamos, arraigo, la más antigua de todas las hermandades de la de San José. La mayor parte de las hermandades de Santo Entierro son de fines del siglo XV y muchas del siglo XVI. Probablemente la hermandad de Santo Entierro de Huelva es del siglo XVI. Ojalá pudiéramos remontarnos más allá de 1550. Es posible que el hecho de tener como titular el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad tenga que ver con el Hospital de la Misericordia. Que no es casual que la Hermandad de Santo Entierro se fundara en el Hospital de la Misericordia. Y digo por qué. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al Hospital de la Caridad de Sevilla, el hospital que está detrás de la Maestranza, que fue remodelada por Miguel de Mañara, pues si vemos el altar mayor, vemos que hay un retablo del Santo Entierro del doctor Pedro Roldán. Es decir, que un hospital de la Caridad está interesado en el yacente y en el concepto de Santo Entierro. ¿Eso por qué es? Muy sencillo, porque una de las funciones principales de los hospitales era dar el entierro a los pobres. Los pobres enfermos o transeúntes, individuos que no tenían vivienda, no tenían que comer, muchos iban a los hospitales a ser atendidos y allí morían y había que enterrarlos. Y muchas veces las hermandades de la caridad, las hermandades de la misericordia, no solo enterraban a los pobres que venían, sino que enterraban también a los ajusticiados, a los pobres que morían por las calles, que sin esa época hay muchos. Y por tanto, el dar de enterrar, que es una virtud cristiana, el dar entierro a los pobres es, digamos, un concepto muy vinculado a la hermandad de la caridad y a la hermandad de la misericordia. Por tanto, no es casual que la hermandad de Santo Entierro se funde en un hospital de la misericordia. Y es posible que el yacente estuviera en el hospital de la misericordia antes incluso de 1500. Es posible que la Virgen de la Soledad acompañara antes de 1500. Ya hemos dicho que el hospital de la misericordia, la primera mención es de 1521, pero probablemente se fundó en el siglo XV o antes. Probablemente en los primeros momentos ya están vinculados al Santo Entierro. Ya están vinculados al Santo Entierro. A lo mejor la hermandad se funda entonces o se funda después, pero el yacente es probable que estuviera ya en el hospital de la misericordia. Efectivamente son advocaciones antiguas. La lástima es que no tengamos un documento de 1572, ese es directo. La mención de Don Pedro de Guzmán y Quesada, esa es indirecta, pero nos sitúa en el siglo XVI y probablemente incluso en la primera mitad podría ser del siglo XVI. ¿Hasta dónde podemos ir hacia atrás? Ojalá encontremos la hoja en el pajar. ¿Una cosa más? Nada más. ¿Puede tener alguna relación lo que es la hermandad de la caridad, el hospital de la caridad, con la hermandad del Santo Entierro, como una especie de separación entre dos funciones que se venían haciendo? No, el hospital de la misericordia, con su hermandad de Santo Entierro, las dos hermandades, Sí. la misericordia del Santo Entierro, es contemporáneo, coetáneo del hospital de la caridad. Son dos hospitales distintos, tienen dos hermandades distintas. La hermandad de la caridad, que se funda probablemente en torno a 1522, cuando Cristóbal Dorantes, en su testamento, lo establece así, está especializada también en enterrar pobres y acoger pobres. Y como digo, en el siglo XVII, el conde de Niebla revitaliza la cofradía de la caridad porque es un gran devoto de esa vocación. Pero en principio una cosa es el hospital de la misericordia y sus hermandades y otra cosa es el hospital de la caridad y su hermandad. Hay algunas cosas comunes, por ejemplo el rosario, es decir,
la devoción por el rosario. La hermandad del Santo Entierro tiene una particular devoción por el rosario en el siglo XVIII y se reza aquí el rosario todos los días. Hay documentación, bueno, no solo se reza el rosario todos los días, la hermandad tiene la obligación de una serie de misas, por ejemplo, que deja su testamento de Guzmán y Quesada por su alma, que tiene que decirse todos los años, un número de misas por el alma de Diego de Guzmán y Quesada, por otros miembros de la familia, todos los años. Ellos incluso dicen, todos los años para siempre jamás. Como ellos creían que, bueno, esto iba a ser siempre igual y que iban a ser misas eternas. Después vino la desamortización, no solo incautó el edificio, no solo incautó el olivar, no solo incautó las rentas, también dio por terminadas las misas. El Estado ya no hay más obligaciones de misas, cosa que a las iglesias les interesó mucho, teníamos un atraso impresionante. Bueno, pues la devoción para el rosario lo une a las dos cosas. La hermandad de Santo Entierro tiene una particular devoción al rosario que lo reza todos los días en el siglo XVIII, porque dejan una banda para eso. Y la hermandad de la Caridad también tiene un rosario que sale por las calles. Sale del Hospital de la Caridad, el taller Mendoza, y sale del rosario por las tardes. Eso son cosas que las unen, digamos, en la religiosidad. Institucionalmente son dos cosas distintas, son dos hospitales distintos. Al final, el único hospital que queda es el de la Caridad, que es en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, sigue existiendo y sigue siendo el hospital más importante de Huelva. Eso que había sido fundado en el siglo XVI. Desaparece ya cuando se funda el hospital de la Merced. De hecho, creo que el edificio existió hasta que remodelaron la calle. Sí, claro. Tuvo el archivo, digamos, yo me acuerdo que el archivo del Banco Hispano estaba en el altar mayor de lo que había sido la capilla. No, pero la capilla... Lo que quedaba de la capilla. La capilla de la Caridad estaba enfrente de la puerta lateral. La calle, lo que es la calle. Eso. El edificio existió prácticamente hasta hace poco. Claro, Es una pena que se hayan perdido los dos edificios. Claro que sí, así lo ven. Y de hecho, bueno, esa es la devoción de Cristóbal Dorantes. Cristóbal Dorantes fue uno de los grandes edificios de la Huelva y de Colón. Huelva le ha dedicado una calle en el Polo Químico. Cristóbal Dorantes fundó la Concepción y fundó el Hospital de la Caridad, que al principio iba a llamarse Hospital de la Concepción. Y después se llamó Hospital de la Caridad. Pero eran dos instituciones, parroquia y hospital, que estaban asociadas. ¿Alguna aportación más? Nada más. Podemos por concluido. Solo quería agradecer a José pues, su aportación. Ha habido un comentario en Facebook en la retransmisión que seguimos haciendo en directo y queremos que tenga un pequeño detalle, por lo menos que lo tenga en su despacho, en cualquier rinconcito. Vale, y eso lo guiamos. Vamos a hacer. Es el anagrama del aniversario, que bueno, condensa un poco sus arañas, la recuperada, y tiene su significado como una cruz griega. Muchísimas gracias, Andrés, en mi despacho, como dice Manuel, mucha alegría. Muy amable. Pues si quieres ahora, algunos fotillos aquí en el altar. Sí. Fuimos aquí arriba al altar. ¿Vale? Para que no nos digan nada con la foto.